y de inmediato, ya que estamos en Tarija, pues vamos a conversar con quien ha sido gobernador de este departamento, don Mario Cosío, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está? Muy buenas noches, don Mario. Miriam, encantado de compartir con usted otra vez. Un saludo al país, un gran abrazo. ¿Cómo se siente? A ver, van 2 días ya que han pasado de las elecciones. ¿Cómo está usted? Bueno, después de un shock como el que generaron las cifras del domingo, ciertamente creo que el país entero entró en un proceso de reflexión muy importante, ¿no? Eso, un proceso de reflexión en el que... Eso es lo que siento básicamente. ¿Qué es lo que usted ha analizado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido ser? Porque, a ver, le voy a citar, por ejemplo, una frase que ha dicho don Vladimir Peña. Cada político tendrá que asumir su responsabilidad por este resultado, dijo Vladimir Peña, secretario ejecutivo del Movimiento Demócrata en Santa Cruz. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que son varios factores, Miriam, que finalmente nos trajeron a este escenario. Realmente esto de que todo lo que se cosecha se siembra es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Y lo digo porque ya hace muchos meses atrás, en el debate político electoral, quedaba claro que había que hacer algunas cosas para evitar que ocurra lo que ocurrió. Lo primero que ocurrió y que fue que no se tomó en consideración suficiente fue el impacto que podía tener, empezando del tema muy importante, el llevar al país a una elección en pandemia. Y si bien es cierto, el tema de la intensidad de muchas regiones fue bajando, pero ese no era el problema central. El problema era que esto impedía el ejercicio pleno de, digamos, las actividades propias de orden electoral, pero a la hora de la verdad y del cierre y de la ejecución del acto de la votación, ahí surgen obviamente muchas inquietudes, muchas preocupaciones. La ausencia muy importante de delegados de partidos en las mesas electorales deja un enorme riesgo para el llenado de ánforas por quienes controlan las mesas en ciertos territorios en los que ni siquiera existe representación de los partidos, que es un tema muy grave el que pudo haber pasado. La participación disminuida de la gente que quería ir a votar y que se contuvo por el tema de la pandemia, que en su mayoría era gente que estaba apostando por opciones democráticas y no a favor del MAS. Este es un segundo tema que ha tenido un efecto importante y muchas otras cosas más para no quedarme solamente en un punto. Lo segundo, fuimos con un sistema electoral bajo sospecha de fraude. Es el mismo sistema en realidad que no cambió desde aquella vez, el que ha regulado el desarrollo de la elección, y no me refiero solamente al padrón, que yo estoy seguro y le puedo decir que no es un padrón plenamente saneado ni aquí ni afuera, en absoluto, y lo digo porque yo lo viví. Sencillamente yo estuve fuera del país, debí ser depurado, pero no fui depurado. Me acerqué cuando era la fecha de vencimiento para saber y anotarme, pero resulta que yo ya estaba anotado siempre y alguien al parecer estuvo votando por mí mientras yo estuve 10 años fuera del país. Pero más allá de esto, no es solamente el padrón, que ya es un gran problema, sino el propio sistema electoral, que tiene que ver con la manera en la que vamos a conformar la representación parlamentaria de los diputados. Hay un tema no agotado en el debate en relación a los uninominales, de los senadores, que se ha sustituido la representación anterior de mayorías y minorías con la representación proporcional, que sí tiene un impacto importante a la hora de la conformación de las mayorías en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y un conjunto de otras cosas que tampoco quiero desmenuzar. Sistema electoral bajo sospecha y con muchos cuestionamientos, es lo segundo. Lo tercero gravísimo es que finalmente, a pesar de que el pueblo boliviano pedía y clamaba unidad de las fuerzas democráticas para concretar la victoria de una mayoría, que es la que se perfilaba democrática, lamentablemente eso no ocurrió. Finalmente fueron muchos los candidatos y las renuncias de algunos de ellos llegaron cuando ya era tarde, cuando el proceso ya había tomado una dinámica, cuando era posible constituir un gran acuerdo nacional, y finalmente cada uno llegó por separado, y esto tiene un enorme costo político que ha llevado finalmente a sepultar, yo diría, una victoria, la de la rebelión ciudadana del año pasado, y a sacrificar la posibilidad de completar este proceso de recuperación democrática que el país todavía lo tiene inconcluso. Pero le agrego más elementos. Una oposición que concurre, una oposición al MAS que concurre a una elección vacía de un proyecto alternativo. Este es un tema grave. Y uno no puede hacer política ni competir con el otro si solamente cuestiona al otro, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con los 14 años, digamos, de esfuerzo que se hizo para liquidar el sistema de partidos políticos y el pluralismo político en general. Pero es algo que sí pesa al final.
porque obviamente el país necesita escuchar propuestas, necesita estar claro de que hay un norte, hay un horizonte que un determinado partido quiere llevar al país, y esto es lo que no hemos escuchado, más allá de propuestas puntuales o materias vinculadas a la salud, o el tema vinculado a la corrupción o algunos otros temas. Proyecto nacional alternativo vacío. Entonces este es otro factor sin duda que ha concurrido, y hay un costo también que se arrastró en el plano de las reflexiones de lo que significó la propia transición gubernamental. O sea, el gobierno de transición, que pudo haber sido un gran factor primero de unidad de toda la oposición democrática para acompañar y ayudar a llevar a la victoria, no cumplió ese papel. Yo creo que el gobierno transitorio perdió el sentido histórico, estratégico que tenía la transición, y lamentablemente se han cometido hechos que han generado un enorme costo político que afectó no solamente a la gestión gubernamental, sino que terminó también impactando negativamente en el propio proceso de recuperación democrática que apenas había empezado con la revolución de octubre y noviembre del año pasado. Entonces son varias cosas las que finalmente derivan en esto, y muchas de ellas se las sabía, se las dijo, se las debatió, pero no se las quiso asumir. Miren, y finalmente aquí está el resultado. Y bueno, un país desolado porque pensaba mayoritariamente que había llegado el momento de cambiar, de apreciar de mejor manera las libertades y sustituir un régimen que ciertamente, no quiero invertir tiempo en esto, ha dejado muchísimo, pero muchísimo que hablar y que cuestionar, y que tiene que ver obviamente con lo básico de haber liquidado la democracia y las libertades en Bolivia. A ver, son muchas las personas que apuntan en primer lugar a la responsabilidad que tendría el gobierno de transición en todo lo que ha pasado. Primero, una presidenta que decide candidatear, empieza a la dispersión del voto, y posteriormente también esa falta de unidad de los políticos, ¿no es cierto? El país les ha venido diciendo durante estos 14 años, don Mario, y usted lo sabe muy bien, que se unan a los opositores al movimiento, al socialismo. Nunca pudo darse aquello. ¿Por qué? Porque los políticos parece que carecen de oído, tienen una sordera infinita y no escuchan a la población. Absolutamente. Yo creo que nadie tiene por qué disminuir la valía de todos los candidatos. Ese no es el tema. Lo que no hubo es un entendimiento cabal del momento histórico que vivía Bolivia. Esta era la única oportunidad en 14 años para darle certeza al país de que vamos camino ciertamente a consolidar la democracia que la habíamos perdido y a recuperar las libertades plenas que las habíamos perdido, ¿verdad? Y parece que todo el mundo se olvidó que el proceso había recién empezado y que significaba y había necesidad de renunciamientos personales, de grandeza, en función de un objetivo mayor. ¿Cuál era? Llevar a la mayoría democrática a una victoria contundente para tener un gobierno sólido, para que exista una asamblea que acompañe esta idea, para armar un gobierno de unidad que realmente haga la transición, los 5 años, al final de los cuales cada uno tenía absoluta libertad de construir sus propios proyectos individuales. Esto es lo que no se entendió. Yo creo que ciertamente hubo falta de generosidad, de grandeza, y lamentablemente esto nos llevó a esta tragedia política. Imagínense lo que están pensando no solamente adentro de los bolivianos, el mundo entero no puede entender cómo, asimilando a países como Venezuela, jamás logró sacar al dictador para darse una oportunidad de construir su democracia, y en el caso de Bolivia la ciudadanía lo logra, le devuelve a los partidos la posibilidad de que concrete esa gran tarea, y los partidos y los liderazgos rifan esta oportunidad. O sea, es imperdonable. Yo lo digo honestamente, estoy molesto también, como está seguramente gran parte del país. Pero esto es lo que pasó, y esto no tiene nada que ver con las capacidades, con la idoneidad, para nada de los candidatos. Más bien hay que agradecerles porque sean patriotas que quieren ponerse al servicio del país. Pero hay momentos en los que hay que detenerse y hay que reflexionar sobre qué es más importante. Y hoy era más importante unir las fuerzas y lograr la victoria. No lo hicimos. Hemos liquidado una gran posibilidad y lamentablemente, yo diría, hemos sepultado la victoria, la gigante victoria de la Revolución Ciudadana del año pasado, de los 21 días, y esto es muy grave porque junto a eso hemos puesto en riesgo el proceso mismo de recuperación de la democracia. Ojalá no esté perdido. Ahora, este es el sentimiento, ¿verdad? Don Mario, usted habla de partidos y de liderazgos.
Puedo entenderle cuando habla de liderazgos, pero de partidos políticos como tal, son alianzas, son agrupaciones, partidos constituidos legalmente en los últimos 10 o 14 años. No hay. Tiene razón. No hay. Absolutamente. Tiene razón, es consecuencia de los 14 años, por eso no hay partidos constituidos también. Eso también lo decían en algún momento de la reflexión. Ciertamente no hay estructuras, no hay proyecto, es consecuencia también de 14 años de dictadura, sin duda, ¿no? Pero hay responsabilidades de toda naturaleza y todos tienen una cuota de responsabilidad. No se trata de tirar la piedra y acusar a todos. Cada uno tendrá en su conciencia qué es lo que hizo, cómo aportó para que no ocurra esto. Pero que hay responsabilidades, las hay. Y no es solamente el gobierno de transición, también la tiene grandemente, porque ese gobierno era el que tenía que representarnos a todos para completar unas tareas que eran fundamentales para seguir avanzando. Pero hay otros, son candidatos, son otro tipo de liderazgos que ciertamente por lo menos le deben una explicación mucho más seria al país. ¿Qué piensa hacer usted ahora dentro del ámbito político? Yo voy a seguir trabajando, Miriam. No hago precisamente política para ocupar un espacio, para nada. Yo soy militante de la democracia, soy militante de la libertad y voy a seguir trabajando en este escenario todo lo que pueda. Y creo que todos lo deberíamos hacer, más allá de sus resultados, creo que quedan tareas en pie. O sea, y la gran tarea que queda en pie es que el proceso de recuperación democrática no ha concluido. Y el gran desafío que tiene Bolivia hoy, evitar que lo sepulte este nuevo gobierno que va a asumir. Y para evitar que sepulte ese proceso necesitamos otra vez intentar unir las fuerzas democráticas para acompañar lo que vaya a suceder hacia adelante, tanto en las esferas del órgano legislativo como otras esferas del tipo político, incluida lo que van a ser próximamente los poderes departamentales y municipales, que también deberán jugar un papel muy importante en esta perspectiva de contrapesos políticos y obviamente de impulso hacia, digamos, completar esta enorme tarea. En eso vamos a trabajar, a ver todo lo que esté a mi alcance para aportar desde esa perspectiva, Miriam. Quien ha salido electo es Luis Arce Catacora, no es Evo Morales. Pero tengo la impresión de que todavía siguen pensando que va a ser Evo Morales el que va a gobernar. No tenga duda, este es el problema. Este es el problema. En realidad, Arce Catacora es una representación, una prolongación de Evo Morales. O sea, ¿quién hizo las listas de los candidatos? Evo Morales, pues, ¿verdad? ¿Quién aprobó la lista de presidente, vicepresidente, de senadores, de diputados? Evo Morales. O sea, Evo Morales está presente en esto. Si no fue jefe de campaña para irse después a su casa. Al contrario. Yo creo que la gran amenaza que sigue teniendo el país es que retorne el régimen anterior en todas las expresiones que manifestó y sus manifestaciones que hemos visto durante 14 años. Y aún más que eso. O sea, si escuchamos nosotros las declaraciones del propio Morales desde la Argentina en el último tiempo, en relación a las milicias, en relación a los medios de comunicación y en relación a muchas otras cosas, está ya señalando qué es lo que quiere hacer. Entonces el país debe estar absolutamente alerta. Y finalmente, si asumimos que este resultado de la elección, que es otro tema muy importante, es como es, lo menos que hay que asumir es que hay la mitad de este país que ahora deberá estar vigilante para ver qué haga este gobierno que viene, ¿verdad? Y digo, si es que el resultado es como es, Miriam, porque hay algunas cosas que en lo personal me llaman mucho la atención. Yo no me cierra todavía estas cifras de las elecciones. Como es que una semana antes el candidato que iba a la punta disputaba con muy poco con Mesa, con el segundo, y de pronto en una semana logra 20 puntos a favor. No se olvide de los indecisos, don Mario. Teníamos en el mes de agosto, en las primeras encuestas que se conocían en los diferentes medios, un 30% de indecisos. Incluso claro, entre los que no querían avisar cuál iba a ser su voto, ¿no? Claro, pero es impensable que todos los indecisos se vayan a una sola fuerza. Esto no ocurre. Se han hecho proyecciones de los indecisos también y no tiene nada que ver con este resultado. Lo digo solamente por algo que tengo dentro. O sea, ¿qué pasó? Y creo que el país lo menos que puede hacer es tener también una explicación sobre la base del cierre y la información oficial que va a proporcionar, por supuesto, el Tribunal Electoral en las siguientes horas. Lo menos que hay que hacer es ver qué es lo que pasó. Y si esos indecisos realmente es el fenómeno o hay algo más que esto. No quiero sembrar precisamente ni tomar una postura definitiva en este tema,
pero creo que tenemos derecho a sospechar qué es lo que pasó y a verificar si de verdad este es un resultado absolutamente definitivo o no lo es. Gracias, don Mario. Solamente con un sí o con un no, respóndame. ¿Se queda en el país o va a salir nuevamente? No, yo me voy a quedar. Vine al país. Perfecto. Vine al país a quedarme. Gracias. Vine aquí mucho tiempo y me hubiera encantado quedarme, vivir en un país con mucho más libertades del que parece que vamos a tener, o democrático. Vamos a escuchar y vamos a ver si estas declaraciones recientes de algunos líderes del MAS, la presidenta del Senado, el propio Arce, etcétera, de que quieren y van a repensar su conducta y van a ser más tolerantes, más demócratas. Vamos a ver si es solamente el inicio y los amores de inicio con el país en su esfuerzo de reconciliarse después de lo que hicieron 14 años, o solamente es una estrategia de aquietamiento para después lanzar, digamos, con toda su energía y con todo su vigor lo que ellos saben muy bien hacer. Le agradezco por haber hablado. De todas maneras, más allá de eso, estoy acá. Perfecto. Y la decisión a seguir acá, Miriam. Gracias, que le vaya muy bien, don Mario. Buenas noches. Un gran abrazo. Hasta que pronto. le vaya bien.